Hola, buenos días. Bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio, espacio de diálogo y divulgación del Poder Judicial del Estado. Les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. En programas anteriores platicamos sobre un tema de particular relevancia para nuestra sociedad, el derecho de familia. Y a propósito de ello, el día de hoy tenemos a un invitado que nos llevará de la mano a través del tema de las pruebas en lo que es el juicio oral en la materia. El juez, doctor en Derecho, Luis Alfonso Méndez Corcuera. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias. En palabras del doctor Luis, el derecho de familia constituye uno de los pilares del sistema de impartición de justicia y, dada su importancia, en los últimos años ha requerido cambios, entre ellos el establecimiento de los llamados juicios orales, que dentro de sus objetivos busca que estos sean más ágiles, más sencillos y transparentes. Con esta breve introducción, me gustaría iniciar preguntándote, Luis, ¿por qué un sistema oral familiar? Bien, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues como saben todos, pues actualmente estamos en una etapa de transición hacia los juicios orales, que comenzó con justicia adolescentes, materia penal, luego juicios orales mercantiles, ahora juicios orales familiares. Ahorita pues la reforma en materia laboral también contempla ya juicios orales similares a los que tenemos en estas otras materias. Ya viene pronto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde también ya los juicios civiles también van a ser orales. Todo esto pues en búsqueda de la verdad. La ventaja que le permite los juicios orales a un juez pues es de que pues ahora el juez puede ver directamente a las partes, conocerlas, ver en el desahogo de pruebas quién dice la verdad, quién dice la mentira. También ayuda al juez pues a lograr pues una mediación, buscar que las partes lleguen a un arreglo. O sea, son más ventajas, es un juicio de más calidad para las partes. Por eso es que se está buscando esta transición a juicios orales, buscando sobre todo la verdad en beneficio y sobre todo en materia familiar, pues de la misma familia. Y en tu perspectiva, ¿cuál es el motivo por el cual se considera la protección de la familia como un derecho humano? Bien, está tanto a nivel internacional en tratados como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, también nuestra propia Constitución en el artículo 4, la Constitución yucateca en el artículo 94, te hablan que la protección de la familia es un derecho humano. El motivo, porque la familia pues es el seno de donde se desarrollan las personas, en la cual ellas a través de la familia pues van impulsando, van desarrollando sus demás derechos. Si tu familia está mal, pues obviamente tú como persona lo más seguro que estés mal. Inclusive poniendo como ejemplo, ahorita recientemente salió un artículo muy interesante en el Diario del País donde analizaban el problema del narcotráfico, en el cual era una investigación seria donde consideraban que las políticas públicas deberían estar encaminadas a entender el problema para poder solucionarlo. Y allá, en base a este trabajo serio que se entrevistó a diferentes narcos que estaban en diferentes reclusorios, pues salía que el problema venía de dos puntos. Uno, la pobreza, y dos, el problema dentro de la familia, en el cual todos los entrevistados venían de familias con problemas, donde había inclusive violencia familiar, y todo pues este caldo de cultivo, pobreza, problemas familiares, pues fueron lo que les fue conllevando pues a estas personas a caer pues en manos del narco. Por ello, pues tanto a nivel internacional, pues ahora cada vez se da más preocupación al tema, buscando de que las familias estén bien, para que si la familia está bien, pues obviamente la persona y la sociedad pues va a estar mejor. Por eso es que se protege. Y de allá de toda esta protección a la familia es la importancia de la materia familiar, porque pues esta materia en sí lo que busca es proteger a las familias. Pues sí, entender a la familia definitivamente como el centro y el punto de partida de nuestra sociedad. Luis, ¿cómo podríamos explicarle a nuestro auditorio cuáles son las etapas en el juicio oral familiar y en qué consiste brevemente cada una de ellas? Perfecto. Para empezar nomás una pequeña aclaración, si bien es un juicio oral, tiene etapas escritas, porque muchos piensan que todo es juicio oral. No, tenemos etapas escritas. Primero, las primeras partes que son escritas, que es la presentación de la demanda. Esa demanda se hace por escrito, en el cual pues la parte pues es donde plantea... Son los famosos memoriales, ¿verdad? Sí. Y en la demanda pues ¿qué va a hacer la parte? Pues va a ser una solicitud de qué derechos quiere para él, o sea, ya sea una pensión alimenticia, una custodia, días de visita, entre otros. Eso es lo que se plantea en esa demanda. Obviamente en esa demanda pues tienes que basarte en hechos para explicar la justicia de tu caso, y allá ofrecer las pruebas
a fin de demostrar todo lo que dices. La siguiente viene pues la contestación. Allá la otra parte pues va a presentar su propia postura respecto a lo que tú dices, en la cual puede estar de acuerdo, es decir, se allana, puede ni siquiera contestar, se declara en rebeldía, o bien pues oponerse, presentar en su contestación las razones por las que se opone, presentar también sus hechos, su perspectiva y ofrecer sus pruebas. O bien también puede presentar una contrademanda, en el cual pida el agarre y haga solicitud de algunos otros derechos. Esta etapa se le conoce técnicamente como etapa postulatoria. Luego de esta etapa, el juez fija una fecha para una audiencia en la cual les hace conocer de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en la cual se busca que las partes pues lleguen a un arreglo por lo que te había platicado. Aquí en materia familiar cobra mucha importancia la mediación por lo mismo, porque al fin y al cabo están atados de por vida. Incluso nos había comentado en el anterior programa la directora del Centro Estatal que el 80% de los asuntos que se resuelven en mecanismos alternativos es familiar. Tienen que ver con el tema familiar. Sí. ¿No? Porque precisamente las partes entienden antes del inicio en esta primera audiencia donde el juez les comunica pues, los beneficios de llegar a un acuerdo, entienden que es mucho más fácil, ¿no? Y que además ellos ponen cuáles son las cosas que quieren, ¿no? Sí, y pues acá hay que entender, y pues algo que se le explica al auditorio para los que tengan un conflicto familiar, deben entender que aquí, a diferencia de otras materias, en materia familiar están atados de por vida. ¿Por qué? Porque aunque ellos se divorcien, pues siguen siendo familia, porque bajo la luz de sus hijos son papá, mamá, 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 papá, papá, es decir, son la familia de sus hijos. Por lo tanto, aunque el juez los divorcie, van a seguir atados. Y si se la pasan peleando, ¿cómo creen que van a acabar sus hijos? Así es. ¿Qué creen que va a pasar? Por eso es que se les cobra mucha importancia. Inclusive si han escuchado los auditores cuando se ha platicado en materia penal, que se está dando también mucha importancia también a los arreglos, pues más en familiar. O sea, en penal te están pidiendo perdón al que te robó. Acá estás perdonando acá al papá o a la mamá de tus hijos. Sobre todo, y el principal motivo, por el mismo amor que le tienes a tus hijos. Buscas que ese amor sea mayor al odio que le tienes a esa persona. ¿Para qué? Para superar esos problemas y puedan unirse pues, para beneficio de sus hijos. Por eso es que cobra mucha importancia. Así es, al final pues la familia sigue, ¿no? Independientemente del conflicto. Luego de esta etapa viene la primera audiencia. Esa audiencia le llamamos audiencia preliminar. Esa ya es juicio oral propiamente. Como es juicio oral, pues así como estamos ahorita, se videograba la audiencia, en el cual comparecen, están las partes ante el juez, ante el secretario de acuerdos. Hay otras dos autoridades, que es el fiscal y un representante de la Procuraduría de Defensa de la Familia. En esa audiencia se divide en 4 etapas. La primera, que es enunciación de la litis. ¿Qué es esto? Advenimiento. En advenimiento, el juez vuelve a intentar que las partes lleguen a un arreglo. La diferencia aquí con la anterior audiencia que habíamos platicado es que el juez los media, buscando que llegue a un arreglo, y si llega a un arreglo, ese convenio que van a hacer en la audiencia equivale a la sentencia. No hay un arreglo o un acuerdo parcial, pasamos a la siguiente, que es enunciación de la litis. ¿Qué consiste esta enunciación de la litis? Simplemente el juez va a decir cuáles son los puntos donde las partes no están de acuerdo y sobre lo que va a girar el juicio. Los controversiales. Sí. Por ejemplo, acá solo no están de acuerdo en pensión. Ok, entonces la pensión lo que se va a analizar en el procedimiento. Luego tenemos la siguiente etapa, que es depuración procesal. En esta etapa, ¿qué hace el juez? Va a resolver respecto de la contestación de la demanda, si hay una excepción procesal. ¿Qué esa es una excepción procesal? Que el demandado opuso una defensa en la cual señalaba que por cuestiones técnicas el juicio no puede seguir. Como por ejemplo, una falta de competencia del juez. Resulta que el juez de Yucatán no puede conocerlo, debe ser el juez de Campeche. Es una cuestión técnica por la cual el juez no puede entrar a estudiar el contenido del juicio. Entonces, esa excepción se debe resolver en esa audiencia para que, si es procedente, pues el juez remite el expediente al juez de Campeche. Si no hay excepciones procesales que desahogar, pasamos a la siguiente etapa, que es la de admisión de pruebas. Allí el juez va a admitir todas las pruebas, va a dar lineamientos para su desahogo. Es decir, por ejemplo, si ofrecieron testigos, pues va a señalar a las partes de que los testigos deben comparecer a la siguiente audiencia. Les apercibe que si no comparecen sus testigos, va a señalar que se declara desierta. Es decir, no se va a desahogar en perjuicio del que ofreció la prueba. Y luego, pues fija fecha para la audiencia. Si es un divorcio, el divorcio encausado, pues en Yucatán tiene unas reglas particulares. Una de esas es que en esta audiencia el juez va
a divorciar a las partes. Aunque haya puntos pendientes que quedan abiertos como la pensión, visitas, custodia, en esa audiencia el juez los divorcia y ordena que se gire oficio al registro civil para que ya se inscriba y ellos puedan tener su acta de divorcio. Primero los divorcia y después resuelve sobre lo que nos puntos pusieron de controversiales, acuerdo. ¿no? Sí. De allá se fija la siguiente audiencia. La siguiente audiencia se conoce como principal y en el caso de los divorcios se conoce como incidental, pero realmente contiene lo mismo. En esta audiencia, ¿qué se hace? Se desahogan las pruebas, es decir, recibimos a los testigos, recibimos a los peritos, escuchamos la declaración de cada una de las partes. Una vez que se concluyen las pruebas, se otorga un plazo de término de 5 minutos a las partes para que digan sus alegatos. Es decir, van a explicar las partes en los alegatos, explican las partes por qué consideran que tienen la razón. La diferencia aquí con tu demanda o contestación es que aquí ya escuchamos a los testigos, ya escuchamos a los peritos, entonces tú vas a hilar todo eso al hacer tu explicación al juez, buscando convencerlo, explicar por qué el derecho te da la razón. Y por último viene la sentencia. Eso es a grandes rasgos el esquema del proceso familiar. Muy bien. Quiero comentarle a quienes nos escuchan que el doctor Luis Méndez Corcuera es autor de un muy buen libro que se llama Manual para el desahogo de pruebas en el juicio familiar, que incluso lo tenemos aquí en la cabina. Por ello, quisiera preguntarte específicamente, ¿todas las personas que promueven un juicio están obligadas a probar? Bien. Aquí hay que, como platicamos cuando platicamos un poquito de la demanda contestación, pues cada parte pues nos va a decir la óptica o su punto de vista de los hechos. Desgraciadamente, pues como jueces, pues no somos Dios. Yo no tengo una bolita de cristal que me diga la verdad y me diga, Mauricio, tienes la razón, o Menganito, tienes tú la razón. No. Nosotros no conocemos a las partes. Muchas veces, pues a veces solo conocemos el 10% menos de lo que pasó. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para resolver o ver quién dice la verdad, que pues obviamente esa verdad pues obviamente va a estar limitada, va a ser a través de las pruebas. Entonces las partes van a ofrecer pruebas para demostrar que están diciendo la verdad. Obviamente pues hay una variedad de pruebas, que es lo que vamos a ir platicando. Y en palabras sencillas para nuestro auditorio, ¿a qué se le llama desahogo de la prueba? Sí, bien. Aquí pues estas pruebas cuando las presentas ante el juez, obviamente no por sí solas, así ya por arte magia, el juez va a captar lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, testigos. Las partes, pues, sus demandas dicen, voy a poner como testigos a Juanito, Menganito y Fulanito. Pero esos testigos tienen que ir ante el juez. ¿Para qué? Para que expliquen lo que tienen conocimiento. Este acto procesal en que comparecen los testigos, en que, por ejemplo, un perito va a hacer su desahogo, es decir, el perito, por ejemplo, uno de ADN, común en familiar, pues el perito de ADN implica que vaya a una audiencia con el juez, tome las muestras salivales de las partes para que con ello lo mande al laboratorio y dé el resultado de si es o no es el papá o la mamá, etc. Y se lo presenta al juez y se lo explique. Toda esta secuencia de actos para que esa prueba pues ya pueda tener ese conocimiento completo el juez, es lo que se conoce como desahogo. Muy bien. Pues nos gana el tiempo y nos quedamos con muchísimas preguntas para hacerle al doctor Méndez Corcuera, pero seguiremos si quieres, Luis, si nos acompañas platicando para nuestro siguiente programa, dado la importancia que tiene el tema de la solución de los conflictos en la familia como punto de partida, ¿no? Como platicábamos del bienestar social. Escríbalos por favor al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com o déjenos sus dudas y propuestas a través del sitio electrónico www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Seguimos el próximo viernes con el doctor Luis Méndez Corcuera. Hasta la próxima.